Bueno, bueno, ahora sí, muy buenos días Manuela, Daniela, Kelly, Natalia, Alejandra, Luisa, Isabela, Julie, Luisa Fernanda, Yesenia, Gustavo Adolfo, Jonathan, Juliet, Daniela y Deinis. Buenos días, Muy bien, profe. ¿cómo han ¿Cómo estado? están? Muy bien, Qué bueno. me alegra mucho que estén acá, gracias por madrugar. eh, Valoro mucho ese esfuerzo de ustedes madrugar a estudiar. Estos son eh, pequeños gestos de construir país o grandes gestos de construir país, porque que una persona se levante tan temprano a educarse, eso es muestra del talante del que estamos hechos los colombianos para sacar este país adelante. Entonces agradecerles por madrugar, por estar ahí, no importa que no se hayan bañado, no importa que todavía tengan las cobijas pegadas, aquí estamos una vez más para empezar este nuevo día con informaciones, con reflexiones y bueno, y aquí en presencia eh, para disponernos pues como para esta conversación. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que son todo lo que tiene que ver con la ética profesional. La ética profesional hace parte de este módulo como un ejercicio de reflexión que nos permite a nosotros plantearnos que la ética dentro de todas sus facetas nos puede permitir muchos puntos de reflexión. Desde esos fundamentos éticos de la salud pública, donde se nos plantea, bueno, nosotros como salubristas, ¿qué debemos hacer? Y de esos fundamentos éticos de la salud pública siempre mm, lo que yo rescato en cuanto a ese código de ética que podríamos tener nosotros como salubristas es el decálogo que nos regala Héctor Abad. Ese decálogo de esos 10 puntos de qué debe hacer un salubrista en Colombia. No sé si ustedes recuerdan cuáles son esos 10 puntos en el texto que leyeron. ¿Qué debe hacer un salubrista? Bueno, no pasa nada si no lo recuerdan. Al finalizar vamos a retomarlo para que miremos cómo esos códigos de ética se van condensando. Cada profesión tiene un código de ética. Por ejemplo, existe el código de ética de los trabajadores sociales, el código de ética en los médicos es lo que denominan el juramento hipocrático. Hoy vamos a ver un poco de todos esos códigos de ética y plantearles que nosotros en la Facultad Nacional de Salud Pública no tenemos un código de ética. Y tiene que ver con esa dificultad que nosotros tenemos en esa creación de perfiles, pero debemos avanzar hacia esa creación también de esos códigos de ética. Por ejemplo, a los que estudian GESIS, el código de ética que les rige es el código de ética de los ingenieros informáticos. A ese código de ética que tiene un ingeniero informático es el que rige para los GESIS, para los administradores son los que tienen que ver con la administración, administradores de empresa particularmente tienen un código de ética y ese es el que rige para los ambientales, los de ingeniería ambiental. Entonces hay infinidad de códigos de ética en cada una de las profesiones. Cada profesión tiene su código de ética. Nosotros, por ejemplo, no lo tenemos. A mí me gusta mucho siempre hablar de ese decálogo, que para mí es el código de ética del salubrista que nos regala Héctor Abad. Pero ahorita vamos a empezar a mirar esos códigos de ética que tienen, a ver cómo, permítanme acá, no sé. Ustedes ahí escuchan. Cuando pongo el video escuchan. No, profe. Nos escuchamos pasito mucho. Listo, entonces venga, miremos a ver acá la forma de compartir.
Me dice que debe estar compartido. Lo tengo acá en carpeta. Una ventana. Por favor, díganme si ahí se escucha. Luego lo escucha mejor. Sí, Ok, pero se escucha así muy pasito, pero sí se ok, escucha. ok. Entonces, yo lo que hice fue Sí se separar. escucha. Yo lo que hice, vamos a ver si no se escucha, lo intento desde YouTube, porque todo este material lo descargué de YouTube. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, dentro de esos códigos de ética, vamos a ver el código de ética de un ingeniero industrial. Listo, vamos a verlo. El ingeniero industrial se dedica al análisis, mejoramiento e inspección de procesos de manufactura o cualquier otro proceso que esté conformado por un conjunto de pasos y su resultado sea evaluado para determinar si se acepta o se rechaza. En esta profesión hay riesgos de corrupción, como en cualquier otra profesión. Los riesgos de corrupción del ingeniero industrial sería aceptar algún soborno por parte de la misma empresa u otra, si es que se da el caso de estar evaluándola. Esto con el fin de ignorar u omitir irregularidades dentro de ella. Otro riesgo es la venta de información. Al haber competencia entre compañías, puede darse el caso de venta de información interna. Es por eso que se crearon códigos de ética del ingeniero industrial, tomando como base la constante contaminación que los procesos de manufactura producían en ese entonces, teniendo como consecuencias el daño constante al medio ambiente y diversos ecosistemas. Otro punto. Escuché que alguien escribió. Se escucha muy poco, listo. Vamos a mirar entonces acá. Yo sé que desde YouTube se escucha mejor. Permítame acá. Mejor le creo una carpeta y lo subo porque si no se me va a ir el tiempo acá buscándolos en YouTube. Voy a subirlos. A ver, carpeta nueva. Carpeta de carga. Listo. Bueno, vamos a darle una esperita mientras se suben. Bueno, entonces lo que les estaba planteando es cada una de las profesiones tiene un código de ética. Entendido un código de ética como ese reglamento que rige en el comportamiento de un profesional. Pues, hay muchísimas formas digamos, de identificar cuando hay una violación al código de ética. Yo en algún momento le comentaba pues a algunos estudiantes cuando hacíamos discusiones y era cuando uno va al médico, el médico es un profesional que está inscrito en un colegio de médicos de Colombia, que son los que se encargan de otorgar esas tarjetas profesionales. Dentro de esas tarjetas profesionales, cuando a usted le firman el contrato para la entrega, a usted le hacen firmar el código de ética. Y dentro de esos códigos de ética es fundamental conocerlos porque cuando usted, por ejemplo, va a una atención en salud,
el médico no le atiende de una manera humana, de una manera consciente, pues usted le puede hacer alusión a ese código de ética con el cual él se comprometió. Y entonces, dentro de la experiencia, yo les decía, chicos, es más, hasta la policía tiene código de ética. Y cuando ese sujeto ya está perdido, yo en algún momento tuve una discusión con un policía ahí en la estación de metro de hospital y yo me regué a decirle el código de ética. ¿Ve? Yo no, dentro de esa impotencia que yo tenía, porque además me dio una patada y me fisuró una costilla, yo lo único que hacía era repetirle el código de ética. Resulta que eran como las 8 de la noche, yo iba ya para la casa, había finalizado clase y cuando fui a ingresar venía un señor con las manos así de trabajar, se veía que era una persona que trabajaba en la construcción y compró un tiquete. En ese entonces daban el tiquetico ese que era de papel con esa línea negra. Entonces el señor lo que hizo fue meterlo, lo metió en la ranurita esa de las tip, bueno, de las tarjetas estas plásticas y llegó un policía. Entonces le dijo el señor al policía, señor, vea, eso no me deja entrar. Entonces el policía le dijo, pero es que usted sí es bruto, por ahí no se mete ese etiquete, espere, llama a una coordinadora. Entonces llamaron a la coordinadora y yo vi al señor muy angustiado. Entonces yo dije, yo le voy a pagar el tiquete al señor, yo tengo la tip y la tengo recargada. Y cuando llegó la otra señora, llegó y le dijo, es que usted es bruto, usted no sabe leer. Y entonces yo le dije, señor, venga, yo pase con mi tarjeta y le dije a la coordinadora y le dije, y me parece que eso no es un trato para una persona y esa es la tarea de ustedes. Ustedes deben orientar a la gente dónde debe meter porque vea el letrero donde está en la parte de atrás que uno no debe meter ese papel por ahí. O sea, eso es una labor de ustedes. Usted como coordinadora debe tener a alguien acá o usted, señor policía, debe informarle al señor que por ahí no se mete. Entonces la coordinadora ese día seguramente había tenido un mal día y me dijo, deje de ser zapa, maldita metida. Y yo le dije, señora, no me irrespete, que yo no le estoy irrespetando a usted. Entonces, ya la cosa, pues cuando me dice eso, yo le digo, yo le voy a dar el pasaje al señor para que se vaya a descansar. El señor tenía un cansancio en la cabeza y la angustia porque era su único tiquete. Y esa angustia que el hombre tenía, yo le dije, señor, váyase para la casa. Y entonces le dije a la coordinadora, ustedes me deben pagar el tiquete, porque es que eso es error de ustedes. Yo le voy a pagar el tiquete al señor para que se vaya, pero yo voy a hacer la reclamación para que me devuelvan el pago del tiquete. O sea, no era una cuestión de plata, era una cuestión de un procedimiento justo. Entonces yo le dije, ustedes están en la obligación de devolverle la plata al señor. Ah, es que eso se demora mucho. Y yo, no, el señor no se tiene que poner a esperar acá. Yo voy a esperar que me devuelvan. Entonces llegué y le pasé la tarjeta al señor. Yo le dije, señor, váyase para la casa. Y el señor me dijo, yo cómo la voy a dejar acá sola. Véase policía como la mira. Yo le dije, tranquilo, señor, váyase para la casa. Entonces yo le dije a la señora, hágame el favor y me pasa el formato que yo voy a hacer la reclamación para que me devuelvan el tiquete. Porque es que además esto, y además voy a hacer una reclamación del trato como ustedes están pues diciéndole al señor. Eso no es algo que ustedes tengan por qué hacer. Bueno, la cosa quedó así, el señor se fue más adelantico y era ya esperando, entonces yo le decía que se fuera. Entonces hice la reclamación y todo. Cuando llegó la señora, se me acercó y me dijo, ¿usted por qué es tan metida? ¿Es que acaso el problema es suyo? Yo le dije, señorita, hágame el favor y me respeta y deme el número de su cédula y de su tarjeta, porque yo sí voy a poner una reclamación al sistema Metro, porque en la cultura Metro uno no tiene por qué tratar a la gente así. Y llegó y cogió el carnet y me pegó acá en las gafas con el carnet, mi hijo, vea, tenga. Entonces yo le dije, señor, usted no tiene por qué maltratarme. Entonces el policía llegó y se acercó y dijo, es que usted por qué es tan metida. ¿Por qué es tan metida? Yo le dije, no, es que metida no, porque es que ustedes están en una condición de estar por encima de un señor y lo están tratando mal y eso no tiene por qué hacerse. El caso fue que ellos querían pelea y yo también.
Me dio mucha ira, me dio mucha ira. Entonces resulta que puse la reclamación. Entonces también le pedí, le dije al policía, le dije, hágame el favor y me da el número de su placa porque yo voy a poner un requerimiento, que ustedes están maltratando a la gente. Entonces el policía dijo, no, yo no se lo voy a dar. O es más, si quiere tome el número que usted vaya y ni caso le hacen. Y yo me da igual que no me hagan caso, pero mi obligación es hacerlo. Mi obligación es poder hacer eso. Bueno, ya están acá subiendo, faltan 10%. Mi obligación es hacerlo. Entonces fui a la taquilla y me dijeron, señora, que el tiquete sí se lo van a devolver. Entonces yo dije, vea, yo voy a pasar, yo me tengo que ir. Yo ya también estoy muy cansada. Yo no voy a pagar el tiquete. Ese tiquete que me van a devolver es el que yo se los devuelvo. Yo ya pagué la entrada del señor. Como ustedes van a devolver ese tiquete, entonces devuélvaselo al sistema Metro. Entonces le dije al policía, yo me voy a pasar por encima del torniquete. Yo no voy a pagar el tiquete porque eso fue un error de ustedes al no saber explicar a las personas. Y llegué y me salté por el torniquete y el policía se me abalanzó y empezó a darme patadas. Y entonces cuando yo me levanté con el dolor terrible, yo empecé fue a decirle el código de ética. Y yo le decía, vea, es que en su código de ética usted juró esto, esto y esto. Y él era toteado a la risa. Y yo dije, mira, de esas cosas, evidentemente fui, puse la reclamación y nunca pasó nada. Pero ese día cuando yo le planteaba lo del código de ética, yo decía, ojalá todo el mundo supiera que hay un código de ética el cual usted está obligado. Yo le dije al muchacho, yo le dije, yo sé que no le van a hacer nada, yo sé que no le van a hacer nada, pero yo todos los días paso por acá. Y lo más triste es que si a usted le hacen algo, a usted lo que le hacen es un favor, sacarlo de una institución que vea cómo lo tiene a usted, riéndose porque le puede pegar a las personas y que usted tiene un poder. Pero para mí, la mejor forma de que eso se le devuelva es que yo todos los días voy a pasar y usted va a estar ahí parado. Usted va a tener que estar ahí parado. Yo todos los días voy a pasar para mi casa a descansar y usted va a tener que estar ahí parado. Y bueno, esa situación al otro día que tenía precisamente clase, eso fue un miércoles y el jueves tenía clase, hablaba con los estudiantes. Yo les decía, ¿ustedes sabían que los policías tienen código de ética? Ay, profe, ¿cómo así? Entonces, hoy vamos a arrancar por ese código de ética, ya que me puse a hablar ahí para darle tiempo mientras se subía. Bueno, yo sé que ya acá sí se va a escuchar. Vamos a escuchar el código de ética de los policías. A ver, acá, eso sí. Muy bien. Como policía, tengo la obligación fundamental de servir a la sociedad, proteger vidas y bienes, defender al inocente del engaño, a los débiles de la opresión y la intimidación, emplear la paz contra la violencia y el desorden, y respetar los derechos constitucionales de libertad, igualdad y justicia de todos los hombres. Llevaré una vida irreprochable como ejemplo para todos. Mostraré valor y calma frente al peligro, al desprecio, al abuso o al oprobio. Practicaré la moderación en todo. Y tendré constantemente presente el bienestar de los demás. Seré honesto en mis pensamientos y en mis acciones, tanto en mi vida personal como profesional. Seré un ejemplo en el cumplimiento de las leyes y de los reglamentos de mi institución. Todo lo que observe naturaleza confidencial o que se me confíe en el ejercicio de mis funciones oficiales. Lo guardaré en secreto, a menos que su revelación sea necesaria. En cumplimiento de mi deber. Nunca actuaré ilegalmente. Ni permitiré que los sentimientos, prejuicios, animosidades o amistades personales lleguen a influir sobre mis decisiones. Seré inflexible pero justo con los delincuentes. Y haré observar las leyes en forma cortés y adecuada. Sin temores ni favores, sin malicia o mala voluntad. sin emplear violencia o fuerza innecesaria y sin aceptar jamás recompensas. Reconozco que el lema Dios y Patria simboliza la fe del público.
y que lo acepto en representación de la confianza de mis conciudadanos. Y que lo conservaré mientras siga fiel a los principios de la ética policial. Lucharé constantemente para lograr estos objetivos e ideales. Dedicándome ante Dios a la profesión escogida. ¿Qué les pareció? Profe, que la verdad es que sí, como usted dice, o sea, estaban vulnerando muchas cosas con respecto a su código de ética con el caso suyo, profe, porque la verdad es que primero que todo no es instigar, hostigar pues, como a la gente y se ve que esa persona que le hostigó a usted estaba haciendo, pues no estaba cumpliendo ese código de ética. Y por fuera de ese caso, cuando ustedes escuchan eso, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué piensan ustedes sobre la realidad que está viviendo el país actualmente, lo que vivimos en el paro? O sea, el código de ética es aquel que permite navegar en la profesión, independientemente de lo que diga su contrato. O sea, el código de ética es el que le traza a usted el camino. Usted como profesional, usted tiene que tener un código ético que le trace el camino. ¿Qué piensan ustedes de este código de ética? Profe, pues inmediatamente estaba viendo el código de ética de los policías y yo misma pensaba que pues como hacía como con la cabeza como no, como que triste que en realidad hay mucho abuso policial porque en realidad no, muchas veces no piensan en el bien de los demás, simplemente en el interés de ellos. Entonces, pues me pareció la verdad muy triste, profe, que uno no puede decir que todos, porque obviamente no somos, pero hay muchos policías que en realidad no están actuando por el bienestar de una comunidad y se dejan llevar muchas veces pues como por ese poder que tienen. Y ahí es donde se ven los abusos. Yo creo que ese código de ética debe ser compartido, o sea, debe ser compartido en el sentido de que mucha gente lo tiene que conocer. Porque cuando hay una situación en el país que nos tiene desbordados de violencia, de corrupción, de maltrato, nosotros tenemos que empezar a tener pues como claridades también frente a esas situaciones y empezar a repetir un discurso, porque cuando uno de tanto repetir una mentira, esa mentira se convierte en una verdad institucionalizada. Y yo creo que cuando Colombia en todo este proceso de violencia que ha vivido, no ha tenido la oportunidad de narrarse desde la paz. Entonces nuestras narrativas siempre siguen siendo de la violencia. Y yo creo que un buen ejercicio para derrotar la corrupción, el abuso en todas las instituciones. Arrancamos hoy por el código de ética de la policía, pero vamos a ver a otros. Eh, Vamos a ver otras profesiones, otros códigos de ética, pero yo creo que nosotros tenemos que empezar a narrarnos desde ese discurso, desde esas narrativas que nos convocan a la ética, porque la ética es la única posibilidad que nosotros tenemos para salir de este embrollo en el que estamos metidos. Y es empezar a plantear, miren eso que ayer cuando venía por la Oriental vi un carro de la policía con esa nueva, con la famosa pues reestructuración que le hicieron, que es más como de imagen, es como una imagen corporativa, se reconstruyó la imagen corporativa. Los carros son igualitos a los carros de la Guardia Civil de España. Cuando uno llega a España, o sea, la sola presencia de los policías allá, pues, de la Guardia Civil, mm, te da otra, pues te da otro panorama. Por ejemplo, allá los guardias son con barba.
eh, pues un poco como más relajados, no es ese corte militar así que los hace ver como tan seriotes. Entonces uno llega ya a la entrada a pues, lo que yo sentí cuando yo llegué a España, a ese aeropuerto Barajas, la primera recepción que me hizo un policía de migración, yo decía, acá los policías están tan bonitos, parecen al Ken de la Barbie, así con su barba, súper, pues como amigables. Y cuando uno entra a ver en los procedimientos que hacen, o sea, no van al ataque, allá van a la mediación. Yo tuve la oportunidad de acompañar un proceso de mediación policial. Trabajan como mediadores, diferente trabajar como un mediador a un escuadrón anti. O sea, cuando hay algo anti, usted está en contra de algo. Cuando usted media, usted está a favor de un diálogo con esa comunidad. Entonces, dentro de ese curso de mediación policial que se trabajó en la Universidad Jaume I, se presentó un proyecto a la Cámara de Comercio de acá de Bogotá, cuando eso yo estaba pues viviendo allá. Y el proyecto era este tan sencillo, o sea, traigamos a 54, 55 policías colombianos a que estén durante un mes trabajando con los policías españoles. Que vengan acá, que vengan a España, vivan como policías españoles, cambien cambien esa narrativa y estén acá desde otro asiento, desde otro camino. El proyecto fue aprobado y evidentemente los policías colombianos fueron en total 52. Hubo 3 que les negaron el ingreso, pero hubo 53 que estuvieron allí en España. Se los capacitó como tutores de resiliencia y en todas las capacitaciones estaban con los policías de Villarreal, hacían procedimientos con la policía y ellos estaban súper aburridos. Que qué cosa tan aburrida, que qué policía tan aburrida, que no había acción, que no había adrenalina. Y entonces fue muy particular porque eh, ellos se hospedaron en un hotel al frente de la playa, todo eso lo pagó el proyecto. Es decir, venga, vivan otra historia para que ustedes puedan ser mediadores, porque cuando ustedes están metidos en la confrontación, pues usted qué mediación va a hacer. Venga, vivan otro panorama, otra experiencia, desde otra forma de hacer policía, desde la mediación social, desde la mediación policial. Y me llamó mucho la atención que en una de las semanas del hotel llamaron a la policía de España, porque la policía colombiana se tomó ese hotel y se metieron a unas habitaciones de unos huéspedes, se emborracharon, se metieron a la piscina a la hora que no me podían meter. Entonces yo lo que le explicaba al equipo de España, yo les decía es que están despertando a otra cosa, que eso les desborda porque es que en Colombia están en riesgo, en cualquier momento les pueden matar, les pueden herir, porque esa es la confrontación que viven allá. Y claro, estar en un escenario como estos para ellos va a ser muy difícil. Afortunadamente ese grupo de policías creó el campo de mediación policial que lo tienen en Bogotá, en Soacha, y además se han ganado unos premios por la forma como han mediado y eso ha tenido una reducción enorme de los conflictos al interior de la comunidad. Y nosotros tenemos que trabajar eso, muchachas. Bueno, digo muchachas, incluyendo a Gustavo y a Sebastián y a William. Y a Jonathan, perdón, Sebastián, no Jonathan. Nosotros tenemos que trabajar en eso porque yo siempre, por ejemplo, cuando trabajé con víctimas de violencia, yo decía, yo jamás voy a trabajar con victimarios. En el 2017 empecé a leer a Martin Seligman, que él trabajaba con excombatientes en Estados Unidos que habían ido a, que habían estado en la guerra de Irak, de Afganistán, y cuando empecé a leerlo yo a él, yo dije, en Colombia hay que trabajar también por el bienestar de los grupos armados, porque si no, ¿esto cuándo va a tener fin? Y me metí a trabajar con el ejército y encontré unas vulnerabilidades ahí impresionantes. Si ustedes quieren ver personas pobres, vayan al ejército.
Y eso a mí me dolía mucho. Jóvenes de allá no entran jóvenes de estratos 3, 4, no, allá están los verdaderos pobres de nuestro país y que son entrenados para la confrontación. Y es como, bueno, sigan lo mismo, vayan ustedes a ver las filas de la guerrilla. Los hijos de los mandamás de las guerrillas están estudiando por fuera del país, están en Estados Unidos, están todos pasándola súper bien, pero quienes están ahí en esas filas son hijos e hijas de la pobreza. Es una confrontación que no nos corresponde y en algún momento esto tiene que empezar a cambiar y yo le creo mucho a la ética porque es, o sea, volvamos a esa esencia del ser. Cuando yo escucho, cada vez que yo escucho ese código de ética de la policía, yo digo, jue madre, hay que hacer un trabajo muy grande. Yo tengo un cuñado que es policía y yo hablo y hablo con él y no hay nada más difícil que hablar con, digamos, pues en este caso particular con mi cuñado, porque siempre termina diciendo, es que usted de esas de la Universidad de Antioquia, usted, entonces yo desde el amor, cuñado, mira esto, y han ido cambiando cosas, tanto así que decidió jubilarse antes de tiempo, dijo, ya no quiero estar ahí, ya no quiero. Entonces, todos esos procesos van empezando, venga, encontrémonos como colombianos en algo que nos una. Y lo único que nos puede unir, muchachos, es eso de lo humano. Miren ustedes ese código de policía, ese código de ética de la policía tan bonito. ¿No les parece muy bonito? Quítense de su mente lo que significa la policía para el país o lo que ha significado, los dolores que se han causado. Quitemos ese discurso de ahí. A mí me parece un código muy bonito. A pensarnos en el bienestar de la gente, actuar imparcialmente, ser inflexible con la delincuencia, pero respetar el derecho. ¿No les parece muy bonito ese código de ética? Imagínense donde todos los policías lo pusieran en práctica, el país cambiaría. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna reflexión? Es normal que a las 7 de la mañana, 6 de la mañana uno no quiera participar. Ahora vamos a ver otro código de ética. Vamos a ver el código de ética de un abogado, que son la mayoría de profesionales que están en el Congreso. La profesión de abogado es una de las profesiones que más repercusión tiene en la sociedad, y el trabajo de estos profesionales es el resultado en gran medida de la forma de vida de un país, lo que implica que sobre ellos recae una gran responsabilidad de la que deben ser conscientes en todo momento, anteponiendo los derechos y deberes sociales al lucro personal. Saber leyes no es saber derecho. El abogado debe contar con ambas cualidades y debe saber transmitirlas a través de su trabajo, ya que de este depende el bienestar de sus conciudadanos. Y digo conciudadanos porque el abogado debe ver a sus clientes como ciudadanos que forman parte de nuestra sociedad. Una persona recurre a un abogado cuando se siente indefensa. Lo hace buscando apoyo con total inocencia. Como un niño cuando tiene miedo se dirige a su padre. Y el abogado también tiene que ser padre. Debe educar a la persona que recurre a él. El abogado debe ser honesto, debe asesorar con la verdad, sin engañar, ofreciendo la solución más inteligente sin crear falsas expectativas. El abogado debe ofrecer privacidad. El secreto profesional se basa en la confianza mutua. El abogado debe ceñirse a los códigos éticos y morales que adquirió a través de su formación y su experiencia. El abogado debe educar a sus clientes para que puedan responder de forma adecuada en situaciones futuras. El abogado debe ayudar a mejorar las conductas y el sistema jurídico. Cuando alguien recurre a un abogado, muchas veces no sabe si lo que solicita es legal o ilegal. Si es legal, el abogado debe procurar su solución. Si es ilegal, el abogado tiene la obligación de explicarlo. El abogado siempre debe de tener criterios propios y ser transparente en la comunicación con el cliente. Se podría entrar en un amplio debate sobre lo que es correctamente ético y moral, sin llegar a ponernos de acuerdo. Pero esto no se decide por uno mismo, sino es que el resultado de una evolución social. Lo ético y moralmente correcto debe ser aprendido, al igual que un niño debe aprender a tener un comportamiento correcto en la sociedad.
El abogado debe aprender estos valores y tomar conciencia de ellos desde el primer momento que empieza su formación, y es responsabilidad de sus formadores inculcar la conciencia de su responsabilidad futura. Los valores no se aprenden por el mero hecho de leerlos, sino que hay que tomar conciencia de ellos hasta interiorizarlos. No es suficiente un juramento al terminar la carrera, sino que debe exigirse el cumplimiento del mismo. Hay que reconocer que en la abogacía, al igual que en otras profesiones, existen abogados inmorales y carentes de toda lógica que se aprovechan de las circunstancias. Para regular estos casos están los colegios de abogados, que tienen la misión de definir claramente cuáles son los comportamientos que se deben seguir en todos los aspectos, al igual que regular ciertas prácticas como pueden ser los honorarios profesionales o el carácter de los servicios a prestar. En este artículo hemos nombrado al abogado en primera persona, porque quizás sea la parte de todo el sistema jurídico con el que se tiene un primer contacto, pero el buen funcionamiento de todo el sistema jurídico depende de la ética de cada uno de los miembros que lo forman, desde un secretario de acuerdos hasta un juez. El sistema judicial siempre es mejorable y todos debemos contribuir a mejorarlo. Los abogados debemos adoptar unas buenas prácticas de conducta, inculcárselas a nuestros clientes y denunciar a todo el que ensucie esas maravillosas virtudes que posee esta profesión. ¿Qué tal este código de ética de los abogados? La mayor cantidad de personas que están en el Senado, en cámaras de representantes, hay una notable inclinación profesional de abogados. La mayoría de ellos son abogados. ¿Qué creen ustedes de ese código de ética? Bueno, vamos a mirar otro código de ética. Vamos a ver el código de ética del ingeniero industrial. El ingeniero industrial se dedica al análisis, mejoramiento e inspección de procesos de manufactura o cualquier otro proceso que esté conformado por un conjunto de pasos y su resultado sea evaluado para determinar si se acepta o se rechaza. En esta profesión hay riesgos de corrupción, como en cualquier otra profesión. Los riesgos de corrupción del ingeniero industrial sería aceptar algún soborno por parte de la misma empresa u otra, si es que se da el caso de estar evaluándola. Esto con el fin de ignorar u omitir irregularidades dentro de ella. Otro riesgo es la venta de información. Al haber competencia entre compañías, puede darse el caso de venta de información interna. Es por eso que se crearon códigos de ética del ingeniero industrial, tomando como base la constante contaminación que los procesos de manufactura producían en ese entonces, teniendo como consecuencias el daño constante al medio ambiente y diversos ecosistemas. Otro punto relevante en la creación de este código fueron los constantes accidentes por parte de trabajadores dentro de las instalaciones. Con la creación de este código fue que en el mundo se crearon reglas y normas de seguridad industrial. Se modificaron los procesos industriales y ahora se inspeccionan las industrias que sus procesos generan contaminantes ambientales. Esta inspección sirve para asegurarse de que tales contaminantes sean tratados y así no dañen ecosistemas o el medio ambiente. Yo creo que entre los puntos fuertes de este código del ingeniero industrial se encuentran el desarrollo sustentable, protección del público, imparcialidad e integridad en el lugar de trabajo y responsabilidad profesional y liderazgo. En desarrollo sustentable es el poner todos los conocimientos científicos y recursos técnicos en el desempeño de la profesión al servicio del ser humano y preservando la naturaleza. Al hablar de protección al público, se maneja el actuar con justicia, honestidad, lealtad, respeto, responsabilidad y observando las normas legales y éticas de su profesión. Responsabilidad profesional y liderazgo es responsabilizarse de los asuntos cuando tenga la capacidad para atenderlos e indicar los alcances de su trabajo, limitaciones inherentes, además de aceptar únicamente los cargos para los cuales cuenta con los nombramientos necesarios y realizando en eso todas sus actividades con responsabilidad, efectividad y calidad. Y por último, imparcialidad e integridad en el trabajo. Los ingenieros deben ser objetivos y sinceros e incluir toda la información conocida y permitente en sus informes profesionales. Este principio es más que una simple prohibición de confundir los hechos.
Implica igualmente la revelación de toda la información importante y de los asuntos relevantes, especialmente cuando se actúa como asesor o como testigo experto. Y por los puntos débiles los encuentro agentes fieles de cliente y patrón y competencias y conocimientos. Agentes fieles del cliente y patrón dice que los ingenieros no deben revelar los hechos, datos o informaciones obtenidas a título profesional sin el previo consentimiento del propietario. Competencias y conocimientos. Lo considera un punto débil, ya que habla sobre los ingenieros profesionales solo deben ofrecer sus servicios y consejos de ingeniería exclusivamente en el campo de competencia, formación. Retomando el punto de agentes fieles de clientes y patrones, lo considero el peor punto, ya que esto prohíbe la divulgación de información de una empresa. Está bien guardar secretos y la razón del éxito, pero si se hace un descubrimiento importante que ayuda a la humanidad, debería divulgarse y así ayudar al mundo. En cambio, muchas veces también se quiere guardar para ganar más dinero. Muy bien. Nosotros hacemos parte de la Facultad Nacional de Salud Pública. Dentro de esa facultad tenemos 3 programas de pregrado. Ese común denominador a nosotros es la salud pública. Y la salud pública viene de la medicina. Si uno fuera, digamos, fiel a ese trayecto, a esa historia de creación de la salud pública, uno podría plantear que el código de ética que nos rige a nosotros, que somos del área de la salud pública, el código de ética que nos rige es el código de ética para los médicos. ¿Están ustedes de acuerdo con ese planteamiento? Profe, el de los médicos. Sí. Por A el tema de que nosotros nos somos de rige. salud pública. Claro, nosotros al ser de salud pública, cuando ustedes se gradúan, se gradúan de la Facultad Nacional de Salud Pública. Dentro de Profe, esas áreas. Dime, Deinis. ¿y no nos aplica también el de la administración de empresas? También el de la administración y a los GESIS el de ingeniería informática y a los de ambiental de ingeniería ambiental, que era lo que les decía, hay muchas discusiones que se han dado en la facultad de esa necesidad de crear un perfil, que nosotros necesitamos un perfil y tiene que ver con eso, al no tener esos perfiles claros, por ejemplo, para ustedes obtener una tarjeta profesional es muy complejo. Hasta donde tengo entendido, las tarjetas profesionales de ambiental se gestionaban desde ambiental, pero mira que nosotros tenemos unas particularidades, nosotros no vamos hasta la ingeniería ambiental, porque nuestro campo es el campo de la salud. O sea, nosotros lo que trabajamos es el campo de la salud. El ingeniero, el gerente en sistemas de información, no trabaja con cualquier tipo de datos. Aunque tenga el conocimiento y la competencia para hacerlo, se centra en estudiar datos de salud. Mire que el común denominador es la salud pública. Y eso han sido discusiones que no están solucionadas al interior de nuestra facultad frente a ese perfil del egresado. O sea, nuestro egresado es un salubrista. Nosotros todavía como profesores, chicos, en las reuniones nos ponemos a preguntar, ¿qué somos? ¿Somos salubristas o somos administradores? ¿Somos salubristas o somos ingenieros en sistemas de información? ¿Qué somos? Y cada profesor, cada estudiante tiene su propia mirada. Esta que yo les estoy compartiendo es la mía, no es la de la facultad. No es la de la facultad, pero yo considero que el común denominador de esas 3 carreras profesionales es la salud pública. Y por eso me parece importante que ustedes conozcan el código de ética de los médicos. Y ese código de ética de los médicos es el código que se conoce como el juramento hipocrático. Cuando los médicos se gradúan, ellos lo primero pues, lo que pasa en esa graduación es que les toman el juramento. O sea, yo juro a la sociedad, yo juro al que me está otorgando, a la universidad, me juro a mí mismo el cumplimiento de unos deberes éticos. Y de ahí es donde viene todo lo de la ética profesional, el juramento hipocrático. Vamos a ver el juramento hipocrático.
Ah, belleza, me encanta. A mí ese juramento hipocrático es que me encanta. Recordad por qué vinisteis. El día que os licenciasteis en medicina, hicisteis el juramento hipocrático. Recordadlo. Ponedlo en la taquilla, en el espejo del baño. Porque es fácil perder el norte. Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Mostraré a mis maestros el respeto y la gratitud que se les debe. Practicaré mi profesión con conciencia y dignidad. La salud de mis pacientes será mi primer objetivo. Respetaré los secretos que se me confíen, aún después de morir el paciente. Mantendré por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o discapacidad, religión, origen étnico, sexo, raza, partido político, nacionalidad, orientación sexual, nivel social, ni ninguna otra se interpongan entre mi deber y mi paciente. Tendré el máximo respeto por la vida humana. No usaré mis conocimientos médicos contra los derechos humanos ni las garantías constitucionales, ni bajo amenazas. Hago este juramento solemnemente, libremente y por mi honor. ¿Qué les parece el código de ética de los médicos? Profe, pues sí nos aplica a nosotros como saludistas realmente. Es muy bonito. A veces yo le digo a los estudiantes, cuando uno va al médico, a mí hay algo que me impacta muchísimo, y esto pues no se da en todos los casos, pero cuando hay un médico que está escribiendo en el computador lo que tú le estás diciendo, a veces yo le digo a mi mamá, mamá, ¿cómo le fue en el médico? Ay, mija, súper bien. Qué médico tan bueno. Y yo le digo, ma, ¿y usted cómo sabe que es un médico bueno? Y es que, ay, mija, vea, ese señor me preguntó de todo. Hasta me preguntó por ustedes los hijos. Me preguntó eso, me sentó en la camilla, me revisó. Y mi mamá de allá sale renovada. Se le quitan todas las enfermedades. A diferencia, ma, ¿cómo te fue en el médico? No, mi hija, ese médico, bien, María. Eso ahí escribiendo en ese computador, eso ni lo miraba uno. Lo que hizo fue regañarme.
Y yo creo que ese trato de lo humano, miren chicos que la ética no es nada del otro mundo, no es nada complejo. Es, la ética es hablar de eso, de lo humano, de ese del trato con dignidad por el otro. Miren ese juramento hipocrático. Si todos los médicos, si todo el personal de salud retomara, tuvieran pegado en su repisa, en su espejo, el juramento hipocrático, la atención en salud fuera otra. Ahorita está muy de moda trabajar humanización del servicio en salud, humanización del servicio, humanización de la educación, humanización. Chicos, y es que nos toca eso, nos toca humanizar el trato con el otro, porque solo en esa medida es que nosotros vamos a poder avanzar como sociedad. Yo voy a compartirles. Permítanme. Voy a compartirles. Listo. Héctor Abad no se pensó en ese código de ética para el salubrista, porque él, pues, su código de ética era ese juramento hipocrático. En el texto de Fundamentos Éticos de la Salud Pública, por ejemplo, cuando hago exámenes, siempre es pregunta de examen, siempre. Esta es la pregunta por excelencia. En todos los exámenes que yo hago, siempre aparece esta pregunta. Dice Héctor Abad, dice, acá arranca. Yo no vine aquí a hablar de personas, sino de la salud del pueblo colombiano y de lo que debemos hacer de ahora en adelante para alcanzar ese ideal de la salud. Yo voy a tratar de resumir lo que creo que todos nosotros debemos hacer en el futuro. Ya algunas ideas las he expresado antes, pero me gustaría resumir, sintetizar y puntualizar en lo siguiente. Y él nos da 10 cosas que debemos hacer los salubristas. Y para mí ese es el norte de todo salubrista. Y para mí ese sería el código de ética que debería regirnos. Pues no está registrado, nosotros todavía no tenemos un colegio. Insisto, para las tarjetas profesionales de ustedes hay algunos colegios que las otorgan a partir de acuerdos que se han venido haciendo pues desde la administración, pero yo creo que este es el código de ética de todo salubrista. Empieza Héctor Abad, es un decálogo, son 10 puntos que dice que debemos hacer todos los salubristas. Primero, seguir estudiando y preparándonos con las mejores informaciones, investigaciones, estudios, encuestas, hechos epidemiológicos, estadísticas vitales, para que cada vez conozcamos mejor y podamos cuantificar, desmenuzar, comprender, entender el problema de la salud del pueblo colombiano. Yo no puedo transformar lo que no conozco. Yo tengo que formarme con las mejores informaciones, leer, estudiar, preguntar. Segundo, sobre la marcha, con las cosas que ya conocemos y con las que vamos conociendo a medida que trabajamos, investigamos y pensamos, ir adoptando los sistemas, los esquemas, las situaciones a las condiciones que vayamos encontrando. Pero esto nos implica que tenemos que ser flexibles en la organización de nuestros programas, no tener esquemas demasiado rígidos y, por supuesto, cuando adoptemos algunos, no creer que ellos son inmutables, permanentes o eternos. Solo lo flexible o cambiante, no lo rígido, permanece y se conserva. La peor manera de ser conservador, la destinada irremediablemente al fracaso, es la de ser inflexible.
Seamos flexibles. Y esa flexibilidad solo se alcanza, muchachos, cuando hay conversación con otros. Y en la facultad tendemos mucho a eso, que lo que nosotros sabemos, nuestro grupo, nuestro semillero, nuestro trabajo de grado, ay, madre, eso ya, eso es lo que hay, eso es lo último en guarachas y todo lo demás no sirve. Muy fácil de caer en ese falso error, porque lo flexible es lo que va a permanecer y esa flexibilidad solamente la da la conversación con otros, conocer, buscar cómo piensan los demás. Tercero, trabajemos con todos, con amigos y enemigos, con paisas y no paisas, con bogotanos, santandereanos, nariñenses, costeños, para que organicemos mejor la salud pública de Colombia. Somos un país de gente muy inteligente y buena en todas partes, hasta en Antioquia. ¿Por qué creen ustedes que Héctor Abad dijo eso? Yo no sé si ya se los había comentado. ¿Por qué dijo eso? Hay gente buena en todas partes, hasta en Antioquia. Yo me imagino que era por Uribe, profe. Mentiras. ¿Por qué creen ustedes que dijo eso el maestro? La verdad, profe, yo no sé. Profe, de pronto por la viveza del paisa, puede pues, que él se haya referido a una viveza mala o no sé. Miren, a ver que me vean acá. Vamos en el tercero, ¿listo? Héctor Abad creó un texto bellísimo que es el Manual de Tolerancia. Es una cosa bellísima, bellísima. A mí me gusta mucho leer a Héctor Abad. Es poca la producción que quedó de él para tantas cosas que hizo, pero me encanta leerlo porque él lee para todos. Él escribía en un lenguaje académico, pero que lo puede entender cualquier persona. Y eso para mí es un acto de solidaridad inmensa. Hay teóricos muy importantes, epidemiólogos, estadistas, que cuando uno los lee, uno dice, ay, huepucha, ¿qué es eso? En cambio, este hombre tenía la capacidad de escribir para que todo el mundo entendiera. Miren esa cosa tan bonita. Trabajemos con todos, que en Colombia hay gente buena, hasta en Antioquia. Cuando yo leí ese texto de Manual de Tolerancia, yo decía, Héctor Abad, ¿por qué dijo eso? Y yo me puse a la búsqueda de por qué Héctor Abad dijo eso. Me encontré un médico que trabajó con él y me dijo, vea Sandra, Héctor Abad desde que llegó de la costa, él llegó cambiado. Yo no sé si aquí haya alguien que sea costeño. No. Bueno, desde que él fue a la costa, él llegó transformado. Él, él llegó como otra persona. Y después que llegó de la costa, creó el Manual de Tolerancia. Y él cuando creó el Manual de Tolerancia fue pensando en ese comparativo entre Antioquia y la costa. Y él decía, definitivamente el fenómeno del gatillero, del sicario, es un fenómeno antioqueño. O por allá en la costa no se ve. Allá en la costa se verán otras cosas, que les gusta levantar codo, se verán otras cosas, pero allá usted en la costa no encuentra estos sicarios. Y los sicarios que hay son paisas. El fenómeno del sicariato usted lo encuentra en Medellín. Ustedes saben que Héctor Abad tuvo muchas dificultades con la iglesia. Héctor Abad creía en Dios, Héctor Abad no era ateo, Héctor Abad tenía sus creencias, creía en Buda, creía en fuerzas universales que manejaban esto. Pero él atacaba mucho la iglesia y decía que la iglesia en Antioquia causaba mucho daño por esa doble moral, por ese poco compromiso que tenía con las comunidades. Él atacaba mucho y además, la iglesia en la época de Héctor Abad estaba muy alineada con los intereses del Estado y Héctor Abad entonces decía que el fenómeno del sicariato era debido a esa doble moral. Entonces él me explicaba pues el médico que cuando él había escrito ese manual de tolerancia, decía que en Antioquia, por ejemplo, un niño, cuando los hijos bastardos, o sea, detrás de un sicario hay un hijo bastardo,
O sea, hay la historia de un hijo bastardo. ¿Qué es esa palabra tan fuerte del bastardo? Son hijos no reconocidos dentro del matrimonio. O sea, ese es el concepto textual, solo que suena muy, muy fuerte, pero el bastardo es aquel que no fue reconocido en el matrimonio. Entonces, Héctor Abad decía, hay una mujer que se dejó calentar el oído, pues él no me imagino que decía estos términos coloquiales, pero yo lo interpreto así. Se dejó calentar el oído por un hombre que ya tenía un matrimonio, que estaba, pues, que tenía una familia y le prometió el cielo y la tierra a esta mujer y cuando quedó en embarazo la dejó, la abandonó y no le dio el apellido a ese niño. A un cobarde que no asumió una responsabilidad y también porque esa doble moral de la iglesia que dice que por fuera del matrimonio no se puede, que la infidelidad es un acto inmoral, que pues, esa moral de la iglesia hace que ese hombre abandone ese niño. Y resulta que esos niños que son negados, pues tienen unas características que son muy parecidos a quien abandona, a quien deja, ¿no? Ese niño o esa niña, en la mayoría de los casos, pues crece con una ausencia de ese reconocimiento y es también el recuerdo para esa mujer que fue abandonada. Entonces, cuando tiene una situación de dolor muy profundo, se desquita con ese niño que se parece a ese hombre que traicionó. Entonces, hay un golpe, insisto, no es en todos los casos, pero en la mayoría de los casos se presenta así. Y esos niños que nacen sin ese reconocimiento, sin ese afecto, con el maltrato, pues ese es el niño que en la esquina encuentra en el arma un reconocimiento y es un niño que puede ser tranquilamente un sicario. No hay un involucramiento parental, no hay unos padres ahí que estén cuidando, pues ese niño es una carne de cañón para esos grupos armados. Entonces él decía que en Antioquia ese era el fenómeno, o sea, el fenómeno tenía que ver con ese abandono, con esa ausencia de ese encuentro familiar por el cuidado de los niños y de las niñas, y que eso no se veía en la costa. Él decía que en la costa, cuando había un hombre que era infiel y tenía un hijo por fuera del matrimonio, pues la esposa lo regañaba y es más, lo ponía a comprar más cosas para la casa, se incrementaba la solicitud de los requerimientos, pero las dos mujeres de este hombre decidían criar el muchachito, porque lo importante era la crianza de ese niño. Entonces se veían las dos mujeres unidas para cuidar al niño, no rechazaban al niño. Alguna vez hice una conferencia en Montería y se levantó una señora así toda grandota y me dijo, vea doctora, eso que usted dice es verdad. Aquí en la costa no importa el macho, aquí en la costa lo que importa es el cachorro. Y yo lograba entender, claro. Y tiene mucho sentido lo que pensaba Héctor Abad. Y por eso entonces esa aseveración, trabajemos con todos, que en todas partes hay gente buena, hasta en Antioquia. Muy bien. Cuarto, no desdeñemos las experiencias pasadas. Basemos también nuestros esfuerzos, además de nuestros estudios, en las investigaciones y encuentros que tantos trabajadores de la salud pública han hecho durante tantos años y que muchas veces se quedan por ahí desconocidos, abandonados e inservibles. De eso nosotros desde la facultad hacemos mucho. Hay tantos maestros que han pasado, tantos profesores, tantos estudiantes que han hecho cosas tan importantes para la salud pública, pero siempre esa necesidad, no es que tengo que sacar mi propia investigación, no. O sea, hay muchos que han construido y con eso que han construido nosotros podemos seguir construyendo más. Entonces, es esa invitación, venga, valore el trabajo de su colega. Miren ahí ese juramento hipocrático. Es que su compañero de trabajo es su hermano. Valore eso que esa otra persona está haciendo. Quinto, no nos desesperemos. Miremos con confianza hacia el futuro. Digámosle a nuestros amigos salubristas que a veces se vuelven demasiado impacientes o dogmáticos y que creen
como yo creí en mi época. Miren que él también, Héctor Abad dijo, hombre, yo también creí que todo lo habíamos inventado nosotros y que antes nada bueno había. Que sigan el consejo del viejo Litvinov a sus amigos jóvenes. Trabajen y estudien, investiguen duro y fuerte, sean pacientes. La historia está de su lado y sepan distinguir entre sus amigos y sus enemigos. Miren esto tan importante. No nos desesperemos. No creamos que lo que nosotros hacemos es, bueno, es lo más importante. No. Miremos que también hay otros que están desarrollando, hay otros que están planteando nuevos temas. Sexto, los enemigos son la enfermedad, la muerte prematura y los sufrimientos humanos inútiles. Combatamos contra ellos y no contra nuestros colegas o contra los miembros de nuestra misma profesión o de otras profesiones o actividades. Todo el que trabaja con dedicación y honestidad está sirviendo a Colombia. Séptimo, mientras no podamos cambiar el país y sus gentes, trabajemos en él y con ellas. No emigremos. Yo les digo, emigren, vayan a otros países y conozcan, pero regresen al país que el país nos necesita. No emigremos ni nos desanimemos por fracasos que serán solo momentáneos si continuamos con esfuerzo y consagración. Octavo, el enemigo es fuerte, es duro de vencer, es obstinado y poderoso. La lucha no va a terminar nunca. La victoria nunca será completa. La victoria final, sin duda alguna, será la muerte, nuestra vieja pero a veces demasiado calumniada amiga. Mientras ella no nos venza en forma definitiva y tengamos que acogernos irremediablemente en sus brazos protectores y eternos, saquémosle todo el jugo posible a la vida nuestra y a la vida de nuestros hermanos, los demás seres vivos. No le reprochemos a los gusanos que acaben con nuestra carroña o a los microbios y a los microvirus que a veces acaban también los microbios, perdón, que a veces también acaban con una vida que ya no es que tal vez no vaya a ser buena después. No caigamos en la simple dicotomía, en esa división de que toda vida es buena y toda muerte es mala. Por hacer eso, los médicos, los salubristas y la sociedad en general nos hemos equivocado y hemos cometido a veces graves errores que la humanidad está teniendo que pagar. Este punto 9 lo vamos a trabajar más adelante cuando hablemos sobre la eutanasia. 10. Seamos humildes. La arrogancia del poder es la principal causante de las pérdidas, muchas de nuestras batallas. Si nos vencen, recordemos que las derrotas nos enseñan mucho más, muchísimo más que las victorias. Para mí este es el decálogo del salubrista, para mí este es el código de ética del salubrista. Imagínense donde nosotros los profesores practicáramos eso. Nosotros decimos a los policías, ojalá practicaran ese código, traigámoslo a nosotros. Y donde nosotros practicáramos esto, las cosas fueran muy diferentes. ¿Cierto? Bueno, chicos, yo sé que esta jornada es muy pesada, a las 6 de la mañana. Simplemente quería compartir con ustedes todo lo que tiene que ver pues con el código de ética. Estos códigos de ética están escritos, ustedes se pueden meter a internet y buscar diversos códigos de ética, y el solo hecho de saber que existen códigos de ética y que nosotros pues desde la salud pública no tenemos, pero que también tenemos que retomar lo que nos planteaba Héctor Abad. Esto no está institucionalizado, no está registrado, no tenemos el colegio que lo ha aprobado, pero para mí Sandra Albarán, yo no estoy hablando en nombre de la institución, sino como Sandra Albarán, este derrotero del decálogo del salubrista es el que nos debe regir a nosotros como el código de ética. Entonces, ustedes tienen el texto, vuelvan y léanlo, genérenle reflexión, piénsenlo. Y ya saben que existen un código de ética de las profesiones y que el día que todo profesional cumpla con esos códigos de ética, las cosas van a ser diferentes. Si un ingeniero cumple su código de ética, los puentes no se caerían porque le pondrían el material que tiene que ser. Contratarían a los expertos que tienen que contratar y no estarían ahorrándose dinero. Si el abogado cumple su función, no tendríamos un Congreso y un Senado tan corrupto.
Si un docente cumple con su código de ética, no tendríamos tantas situaciones de adversidad en las instituciones. Entonces, el llamado es, conozcamos los códigos de ética y hagámosle fuerza para que cada profesional lo cumpla. Y ya con eso finalizamos el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna reflexión. Profe, por mi parte no. Está bien. Muchas gracias. Bueno. No, todo quedó muy claro y muy bien con estos códigos de ética, a pesar de que, como usted dice, la gran mayoría no se cumplen, viendo como el de la policía y el ejemplo que usted daba ahorita en el paro. mm, Mire, yo me pongo a mirar en la policía como ese maltrato que hay de la fuerza pública para los civiles y se queda como todo impune. Y mira uno, pues, y eso pues que uno solamente ve como las redes sociales y no está pues allá como presente. Y mira como cuando la fuerza, los civiles pues atacan la fuerza pública y sí cae todo el peso de la ley y que eso no se puede y que, y que ya le dieron no sé cuántos años de cárcel y de una, o sea, como que ahí sí aparece como la justicia porque se tocó la fuerza pública. En cambio, si es como ellos atacando al pueblo, ahí sí toda la impunidad del mundo. En cuanto a la ética de los médicos, también donde se cumpliera pues con toda esa ética profesional, no estaría por encima de lo que ellos tienen que cumplir y lo que juraron en ese juramento hipocrático, no estaría como el bienestar económico, que primero como que está, si una persona de escasos recursos llega a la atención, no la atienden como debería ser, a diferencia de si llega una persona estrato 6, esa sí recibe toda la atención personalizada, que una habitación sola, que el mejor médico, que una enfermera disponible. Y no debería ser así porque todos los médicos, sin importar la condición de los pacientes, la condición económica, pues hicieron el mismo juramento hipocrático para atenderlos de la misma manera. Entonces, como que ve uno como esas, como que para qué existe un juramento, pues un código de ética si no se va a cumplir en todas las profesiones, profe. Igual yo creo que él tiene que estar ahí, tiene que existir. Cuando damos un poco esos fundamentos filosóficos de la ética, o sea, la ética está ahí, la ética está ahí y tiene que seguir estando ahí como ese derrotero que nos va iluminando. El objetivo es llegar a cumplir eso que nos está planteando la ética y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Ustedes, por ejemplo, no conocían que existe un código de ética, ahora ya saben que existe un código de ética y está en esa reflexión que ustedes puedan hacer si lo cumplen o no. Pero el código de ética está ahí y siempre tiene que estar ahí orientándonos el actuar. Es como los mandamientos están ahí. Va, que uno los cumpla, vaya que no. Para mí los mandamientos son como el código de ética del humano. Oiga, no mate, no robe, honre a su papá y a su mamá, no me metan problemas porque va a meter con la mujer del prójimo. No, es una cuestión universal, están ahí. Si usted los quiere cumplir, usted va a alcanzar la felicidad, porque lo que hay detrás del discurso de la ética es eso. O sea, la ética está para propiciarnos a nosotros espacios de felicidad. Pues, si usted quiere complicar la vida, meta con la mujer del prójimo. Si usted quiere complicar la vida, mate, robe, porque eso es lo que es la complicación. Tarde o temprano de esos actos que hacemos mal, pues la vida misma se va a encargar. No nos compliquemos. Miren ese decálogo tan hermoso que nos dice Héctor Abad, sean flexibles. Usted no quiere ser flexible, complíquese, métase ahí en esa rigidez ideológica y que solo pienso que Uribe es malo y todo el que sea como Uribe es malo. Ya está, seamos flexibles frente a eso. Pobre gente que está creyendo ciegamente en él. O sea, hagamos ese tipo de ejercicios porque la ética, la discusión que hay de base es
¿Yo qué tengo que hacer para ser feliz? Y la felicidad es que no tengan pues muchas angustias. Y un código de ética es eso. O sea, señor policía, dedíquese al bienestar de la gente. No hay nada más bonito que cuando usted se vea, por ejemplo, ese policía que asesinaron ayer en Bogotá. Un policía que había tenido condecoraciones comunitarias. La gente lo quería un montón. Ahí la gente estaba orando por él. Ese policía en su vida seguramente fue feliz de estar al servicio de la comunidad. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a empezar a pensarnos eso. El código está ahí, los códigos están ahí. Es nuestro menester poderlos cumplir o no. Listo. Profe, pero es que Luisa. también es el nivel de ay, se me enredó la lengua. Permeabilidad que existe ya en la sociedad. O sea, el nivel de corrupción, el yo me dejo comprar, y va desde, no necesariamente instituciones, carreras y demás, eso va desde cada ser humano, porque se permiten dejarse llevar por política, por religión, por el amigo del amigo, y como es el amigo, hay que apoyar al amigo. Entonces, desde ahí empieza todo esto. Son desde los valores que se inculcan en cada hogar, es de la educación que te imparten desde allí y desde las creencias que vos tengas. Entonces, claro, esa persona ya llega tan permeada a veces a instituciones o a carreras que básicamente, aunque existan este tipo de juramentos o este tipo de vocación que te dice, mira, este es tu ser y este es lo que debe ser, pues realmente va hacia allí por por otros objetivos. Y de ahí que muchas veces cuando se elige una carrera o se elige algo por hacer, es mirando primero el nivel económico, la posición económica que me va a dar. Entonces se pierde esa vocación y ese foco. Sí, mira, después de que uno ve una clase de ética, yo siempre he insistido, todo político debería hacer un curso intensivo de ética, porque desde los pequeños gestos nosotros nos saltamos la ética. Cuando te cuelas en una fila, cuando no haces la fila, cuando quieres las cosas por la vía más rápida, pues todo eso es actuar de manera antiética. Cuando no permites cuando vas conduciendo y no permites que alguien pase por la cebra. O sea, todos esos son actos antiéticos que mira que al día a día los vamos haciendo. Y por eso es importante este tipo de formaciones, ¿no? O sea, la ética está ahí. Más adelante vamos a mirar con la bioética. La bioética tiene unos consensos generales de cómo hace usted para no lastimar o causar daño en el sujeto investigado. Igual se sigue haciendo. La ética está ahí. Si usted un investigador puede ser muy bueno investigando y le da a usted, vea, es que yo voy a respetar la beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia de esta forma, lo soporta el papel, pero si el investigador es antiético, va a ser actos antiéticos en la investigación. La ética está ahí, los parámetros están ahí, los códigos ahí, pero como tú dices, Luisa, en última sigue siendo ese comportamiento del ser humano que empiece a llevar esos procesos de reflexión y esto empieza desde la casa, desde las instituciones educativas, cuando el niño llega a la casa con un lapicero que no es de él, ay, tan avispado el niño que se trajo una cosa que no es de él, no, usted ahí está entrenando un ladrón. O sea, mijo, eso no es suyo, usted lo tiene que devolver. No sea bobo, métase allá. ¿Usted por qué es tan bobo? Pues todas esas cosas son las que tienen que empezar a cambiarse. Ese ser ético. Es imposible que un profesional sea ético cuando en su casa no le han enseñado qué es eso de la ética. Entonces, ahí está la ética, están esos códigos. Es nuestra obligación empezar a respetarlos. Listo, voy a finalizar entonces grabación acá para poderla subir a aquellas